En Él somos casa, habitación del propio Dios, sirviendo unos a otros, expresión del Padre entre ellos, vestidos de justicia, en sacrificio vivo. Hermanos, yo creo que si tal vez nosotros organizáramos las enseñanzas de una manera muy personal, no podríamos haber escogido un mejor versículo para estudiar esta semana que este. Creo que la providencia y la sabiduría de Dios nos lleva de manera muy clara a estudiar los pasajes que nuestra alma, nuestra familia, la iglesia y nuestra sociedad necesita escuchar. El pasaje que vamos a estar estudiando, como son de esos pasajes finales de la carta, son pasajes que tienen muchísimas instrucciones prácticas de cómo vivir la vida cristiana. Entonces es un pasaje extremadamente rico, lleno de enseñanza y con una gran exhortación para nosotros. El pasaje tiene dos grandes partes. La primera parte es discernir el tiempo que estamos viviendo. Y la segunda parte es qué debemos hacer en un tiempo así. Y yo he tratado de alguna manera de organizar el texto. Hoy no vamos a ir como normalmente vamos desarrollándolo verso por verso, sino que yo lo voy a desarrollar especialmente escogiendo en la segunda parte los aspectos negativos, aquello que debemos hacer en un tiempo así, pero refiriéndose a lo negativo. Y después, en la tercera parte de nuestra enseñanza, vamos a enfatizar en los mandamientos positivos que tiene este pasaje. Entonces vamos a ver, como les digo en el primer espacio, qué tiempos estamos viviendo y cómo a la luz de ese tiempo necesitamos levantarnos del sueño. Después vamos a ver la instrucción negativa, que es despojémonos de las obras de las tinieblas y no alimentemos los deseos de la carne. Y lo tercero es andemos de día, honestamente, vistiéndonos de Cristo y vistiéndonos de las armaduras de luz. Pasaje muy rico, así que vamos a entrar directamente a la primera parte del mensaje, que está en el verso 11, donde dice Pablo así: y esto, adicional de lo que hemos venido viendo, Pablo ahora va a decirle a los romanos cuál debería ser su actitud en el tiempo que ellos estaban viviendo. Y dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermanos, la Biblia habla de el tiempo y de los tiempos. Habla del tiempo de manera histórica, cronológica, pero también habla del tiempo hablando de ciertas ocasiones especiales, ocasiones donde hay una importancia en el periodo que se está viviendo, ocasiones en la historia donde son momentos decisivos. Y el cristiano, como dice ahí el pasaje, debe conocer esos tiempos y discernir las ocasiones, las situaciones y las circunstancias en las que estamos viviendo. Un día Jesús le dijo a los fariseos: hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos sabían mirar, digamos, el tiempo y decir: hoy va a llover, hoy va a ser sol, hoy va a ser una época de verano, de invierno, de primavera. Pero aunque ellos veían de alguna manera lo que estaba sucediendo y entendían sus tiempos más de manera natural, ellos no entendían el tiempo que ellos estaban viviendo espiritualmente. Y ese es el asunto. El asunto es que el cristiano debe contemplar las situaciones que vive, los tiempos que vive y vivir de cierta manera a eso. Entonces, ¿cuál es la instrucción en esta primera parte? Que debemos conocer el tiempo con las implicaciones que eso tiene. Un autor decía que conocer el tiempo es saber acerca de la brevedad de la vida y la proximidad del juicio de Dios.
Martin Lloyd-Jones, un comentarista muy usado por el Señor, británico, él decía lo siguiente: el mundo vive sumergido en tinieblas y en inconsciencia, pero el cristiano que ha despertado por el Evangelio sabe en qué hora de la historia vive. Mire esa frase: él sabe en qué tiempo de la historia vive. Él sabe que está entre el primer y el segundo advenimiento de Cristo. Por tanto, mantiene una actitud de alerta, sabiendo que la victoria de Cristo está muy cerca. Hermanos, esta es una exhortación para que nosotros tengamos cuidado con dos cosas: la ignorancia y la falta de interés en cuanto al tiempo. Le pregunto a usted como cristiano, ¿usted sabe en qué tiempo está viviendo? ¿Usted sabe por qué están sucediendo tantas cosas? Guerra en Israel, Oriente, hermano, parecía una bomba de presión el año pasado y este año. Guerra en Rusia, guerra en Ucrania, terremotos tan cercanos como los que hemos vivido en Venezuela, en Colombia y en otros lugares. Pasamos hace 5 o 6 años una pandemia que turbó el mundo entero. Y mi pregunta es, ¿usted sabe en qué tiempos estamos viviendo? Porque el discernimiento de los tiempos, como decía nuestro hermano, nos debe llevar a vivir de una manera alerta, a aprovechar las responsabilidades que tenemos. Entonces, el llamado del pasaje, hermanos, es de alguna manera a mostrarnos que la vida es corta, que este mundo es inestable y que las oportunidades para glorificar a Dios debemos aprovecharlas. Miren lo que dice el pasaje: conociendo el tiempo. Para algunos el entender los tiempos que estamos viviendo, como decían los hermanos en la cena, debería ser un llamado a arrepentirse y a poner la fe en Jesús, a reconciliarse con Dios. Para otros que ya somos cristianos, debería ser un llamado a tratar con ciertas áreas de mi vida que no he tratado. Para otros el llamado sería ser responsables y fieles con los deberes que tenemos actualmente. Hermano, no es solo hay cristianos que les gusta esto. Hay cristianos que les gusta saber de las señales de los tiempos, de las profecías cumpliéndose, pero más en un sentido como de curiosidad. ¿Sí? Usted vio, hermano, cómo visitan esas páginas web o esos canales donde se habla del nuevo orden mundial y de tanta señal que se está cumpliendo. Pero muchas veces la motivación es una curiosidad, una especie como de morbosidad a eso. Pero la idea del pasaje es que debemos conocer el tiempo para vivir de manera práctica y puntual a la luz de los acontecimientos que estamos viviendo. Hermanos, yo me ponía a pensar en estos días, ¿dónde quedaron nuestras cuentas bancarias cuando la tierra comenzó a estremecerse? ¿Dónde quedaron sus proyectos de compra? ¿Dónde quedaron sus negocios? ¿Dónde quedaron los afanes de la vida? Cuando las cosas comienzan a sucumbirse. Ahí nos damos cuenta, hermanos, que la vida en este mundo es efímera, pasajera, inestable. Que en lo que yo pongo mi confianza de un día para otro puede terminar. Yo leía hoy, no sé cuántos templos cristianos fueron de alguna manera afectados, que la iglesia no puede reunirse. No sé cuántos cristianos murieron en estos días. No sé cuántos quedaron heridos. Una estadística de solo el mundo cristiano aquí en Colombia. Y yo me pongo a pensar, ¿será que yo discierno el tiempo, las situaciones y vivo con esa urgencia y esa preocupación día a día? Yo les puedo decir a mis hermanos con toda seguridad, yo no le tengo miedo a la muerte.
Me daría un profundo horror que el día que Dios determine llamarme a su presencia, no esté haciendo lo que es su voluntad. Que el día que me llame a su presencia esté en pecado y en vergüenza delante de Él. Me daría tristeza no que mi familia muriera, me daría tristeza que muriera sin Cristo. Y son cosas las cuales estas situaciones nos recuerdan como no lo hacen otras épocas. ¿Cómo se hubiera presentado delante del Señor usted si Dios lo hubiera llamado esta semana? ¿Cómo está su vida? Su vida oculta. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su familia? Sin lugar a dudas yo pienso, y no debemos de adquirir una actitud miedosa o pesimista, ya no voy a comprar, ya no voy a trabajar. Obviamente ese nunca es el énfasis de la palabra. Pero el énfasis de la palabra es: estoy yo entendiendo los tiempos y estoy viviendo a la luz del evangelio de Dios, de la verdad de la palabra de Cristo y de la conciencia que de un momento a otro la muerte puede llegar y voy a dar cuenta de todo lo que Dios me dio, de todo lo que hice, de todo lo que estoy viviendo. Entonces, hermanos, ciertamente no es tiempo, ni nunca es tiempo para vivir distraídos. No es tiempo, ni nunca es tiempo para vivir una vida en negligencia espiritual. Porque mire lo que dice Pablo, dice: y conociendo el tiempo que ya, mira lo que va a decir Pablo, que ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Qué significa el sueño? El sueño, hermano, aquí es una metáfora espiritual, no para hablar de los impíos, porque los impíos en un sentido están muertos. Está hablando del cristiano. El cristiano puede caer en un estado de sueño espiritual. ¿Y qué significa eso? Alguien decía, es una especie de letargo, pereza y complacencia en la que puede caer un creyente en un estado espiritual de adormecimiento, generalmente marcado por la insensibilidad del pecado y la atracción del mundo. Entonces, cuando Pablo dice que debemos levantarnos del sueño, mis hermanos, es salir de esa especie de letargo, de esa especie de somnolencia. Usted cuando se levanta, yo no sé, a mí me pasa, cuando yo en la mañana me estoy levantando, yo estoy como una especie de letargo, como que soy consciente pero no lo soy, como que me cuesta pararme, como que estoy despierto pero estoy como a la vez dormido. Esos unos segundos que todos vivimos cuando nos vamos a despertar. Pero aquí Pablo habla de un tipo de estado espiritual del cual debemos levantarnos. Y la figura natural habla de una figura espiritual. Dícese de un cristiano que de alguna manera está en un estado donde él no puede levantarse. Escúcheme bien esto, porque necesitamos levantarnos de esto. Un estado de inactividad e insensibilidad. Miren lo que está diciendo un autor. El sueño espiritual es cuando yo entro en un estado de letargo donde me vuelvo insensible a lo que está sucediendo e inactivo, porque una persona que está durmiendo no puede reaccionar, no puede actuar y no percibe lo que está sucediendo. Espiritualmente es ese cristiano, y escúcheme esto, porque puede ser un cristiano que venga todos los domingos, puede ser un cristiano que de alguna manera sirva a Dios en una u otra cosa, pero él está en un estado de insensibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Es ese cristiano que le dice a uno: a mí ya no me causa disfrute orar, a mí no me causa disfrute leer la palabra, a mí no me causa disfrute la reunión. Él está en un estado de insensibilidad. Sus afectos han sido atrofiados y está en un estado de inactividad. ¿Qué significa inactividad?
No que él no sabe cuál es la voluntad de Dios. Él puede escuchar aquí la voluntad de Dios. Él puede entender la voluntad de Dios. Es más, él le puede decir a usted cuál es la voluntad de Dios. El problema es que su estado de letargo espiritual le imposibilita practicarla. Es el cristiano que entiende pero no puede vivir. Que entiende pero no se puede parar. Que sabe pero no puede hacer. Entonces, el adormecimiento espiritual tiene estas dos características, hermano. Nos hace insensibles e inactivos. Y yo le pregunto a usted si usted está en un estado de sueño. En un estado donde ya las cosas no le afectan, no las entiende, no las disfruta, no las aprovecha. Ya la oración, ya la palabra no causa tristeza, gozo, arrepentimiento, consuelo, nada. Usted está dormido. Usted viene y sale igual. Usted si ora o no ora le da lo mismo. Si lee la palabra o se ve una serie de televisión es para usted lo mismo. Eso es insensibilidad, lo que es adormecimiento. Inactividad es que usted sabe que tiene que hacer cosas para Dios, involucrarse en la obra de Dios, tratar algunas áreas de su vida, consagrarse en algunas cosas y se lo puede decir a otros, pero no lo hace. Ese estado espiritual le llama la Biblia adormecimiento. Pero mire lo que dice Pablo: entendiendo que la venida del Señor está cerca, entendiendo que sus juicios se acercan para las naciones y también para su pueblo, deberíamos ¿qué? Levantarnos del sueño. Mire lo que dice C.S. Lewis en su libro Cartas del Diablo a su sobrino. Él dice lo siguiente: el estado ideal que el diablo quiere llevar a un cristiano es adormecerlo, y no necesariamente es llevarlo a cometer crímenes escandalosos, es llevarlos a un estado donde el tiempo pasa sin que el alma se despierte. El diablo la arrulla para que el cristiano duerma. Y no solo el diablo actúa de una manera escandalosa y grotesca, llevarnos a pecar escandalosamente, a emborracharnos, a matar, a adulterar. El diablo a veces usa la cotidianidad, usa el trabajo, usa las tentaciones superfluas de la vida para que usted comience a dormirse, comience a acomodarse, comience a tener un estilo de vida de paz y de tranquilidad donde ya no le preocupa ni Dios, ni Cristo, ni los tiempos que está viviendo, ni el juicio final. Hay una paz diabólica que adormece a las personas. Y gracias a Dios, porque a veces sacude la tierra. ¿Para qué, hermanos? Para despertarnos. Para despertarnos. Así que si usted está en un estado de insensibilidad o de inactividad, el llamado de Dios es: levántese. Es hora de levantarse. Es hora de salir de esa fe fría, de esa oración indolente, de esa lectura de la palabra superficial. Es hora de arrepentirnos, es hora de invocar a Cristo, es hora de salir de nuestras camas a orar, es hora de poner nuestras manos en los santos deberes sagrados que Dios nos ha dado. Es hora de tratar el pecado con decisión. Es hora de aborrecer el mundo y sus placeres. Y es hora de buscar a Cristo con todo nuestro corazón. Es hora de buscar la salvación de los nuestros. Es hora de predicar el evangelio. Es hora de cumplir los deberes sagrados que tenemos como pueblo santo. Hermano, necesitamos levantarnos. Necesitamos salir de nuestra comodidad, de nuestra tranquilidad, de nuestra apatía. Spurgeon decía: un soldado durmiendo en la batalla, un marinero durmiendo en la tormenta, un dirigente durmiendo en medio de una catástrofe.
Necesitamos sacudirnos, hermanos. Necesitamos despertarnos, hermanos. ¿Saben cuántas personas se iban a casar al día siguiente y murieron? ¿Saben cuántos sus ahorros y sus deudas de toda la vida se cayeron en un segundo? ¿Sabe cuántos hombres salen en una moto y no regresan a su casa? ¿Sabe cuántos niños jóvenes mueren de cáncer hoy en día? Y nosotros que tenemos la luz del evangelio, que tenemos un llamado glorioso, a veces vivimos como si la vida no fuera importante. Y en el sueño postergamos, en el sueño buscamos excusas y en el sueño de alguna manera justificamos nuestra indolencia. Y eso es lo que Pablo le dice: levántate, no sigas igual, no vivas de la misma manera, no te sigas revolcando en tu comodidad y tranquilidad personal. ¿Acaso no sabes qué tiempo estás viviendo? John Flowell decía: levantarse del sueño significa, escúcheme bien esto, hermanos, restaurar el ejercicio activo de la gracia, avivar el fuego de la devoción privada y vigilar sobre el corazón. Eso es levantarse. Levantarse a avivar esos tiempos de oración. Y Señor, no quiero dejar de orar hasta que el fuego de tu Espíritu me inunde en este momento. No quiero dejar de leer tu palabra hasta que yo vea a Cristo, su gloria, y sea transformado en ella. No quiero escuchar una palabra como si estuviera viendo un cuadro que no tiene nada que ver conmigo. Háblame, Señor, enséñame, Señor, confróntame, Señor, restáurame, Señor, ayúdame, Señor. Eso es levantarse. Eso es levantarse. Dice Matthew Henry: es recobrar la sobriedad, sacudirse de la pereza, ponerse en pie en guerra y prepararse para la venida del Señor. Hermanos, no olvidemos que somos peregrinos. Hermanos, no olvidemos que estamos en guerra. Hermanos, no olvidemos que vamos a dar cuenta delante del tribunal de Cristo. Porque a veces parece que hermanos, la monotonía de la vida, los días, a veces parece que me hacen olvidar estas cosas. Y termino durmiendo cuando debería estar despierto. ¿Cómo está usted? ¿Está insensible? ¿Está inactivo espiritualmente hablando? ¿Ha descuidado sus deberes? Decía alguien: ha caído en esa enfermiza tendencia de poner excusas sutiles para evitar la obediencia. Mira esa frase: enfermiza tendencia de buscar excusas. Por esto no oro, por eso no voy a reunión, por eso no me consagro, por eso no me bautizo, por eso no rindo mi vida al Señor, por eso sigo, por eso y por eso y por eso. Hay cristianos que se vuelven expertos en buscar excusas, hermano. Usted lo que necesita es buscar la Biblia, buscar a Cristo y arrepentirse. Levantémonos del sueño, hermano. Levántese del sueño. Porque miren lo que dice ahí, dice: porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermanos, cada día, cada momento nos aproxima la venida del Señor. Ciertamente esa cercanía y esa proximidad es un estímulo poderoso para cambiar. Es un estímulo poderoso para buscar del Señor. Es un estímulo poderoso para ser cada vez más santos y fieles en lo que debemos hacer. Decía Spurgeon: un cristiano que vive bajo la expectativa del pronto regreso del Señor no guarda rencores, no acumula tesoros en la tierra y no juega con la tentación. Vive con la maleta lista y preparada para encontrarse con su Señor. Hermanos, entender qué tiempo estamos viviendo y la venida del Señor nos debe hacer responsables de levantarnos del sueño
espiritual. Ahora, ese levantarnos del sueño espiritual también implica dos instrucciones que vamos a encontrar en el pasaje, como les decía, y esta es la segunda parte de la enseñanza. La primera instrucción tiene que ver con aspectos negativos que debemos tratar de nuestra vida a la luz de la venida del Señor y los tiempos que estamos viviendo. Y la segunda parte es la positiva. No solo necesitamos sacar cosas, sino necesitamos vestirnos de cosas. Entonces, aquí, como les decía, el pasaje no lo vamos a desarrollar de manera organizada como está escrito, sino vamos a juntar lo negativo y después lo positivo para ver las dos grandes instrucciones que tenemos en un tiempo como este. Dice el verso 12: la noche está avanzada, se acerca el día. ¿Sí? Entonces Pablo está hablando de la noche, una referencia al tiempo espiritual del mundo, y se acerca el día, una referencia a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces cada vez la noche se pone peor, o sea, el mundo se pone peor. Eso nos muestra que el día cada vez se acerca más, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por ende, ¿qué debemos hacer? Y ahí viene la primera instrucción en un sentido negativo. Dice que no es negativo, simplemente es como para que lo entendamos, porque en últimas también es positivo. Dice: desechemos pues las obras de las tinieblas. Y ahorita vamos a ver más adelante: y vistamos las armas de luz. Pablo está usando una figura, hermanos. Cuando los hombres están de noche o en aquella cultura, hoy ya se ha perdido tanto la vergüenza que hoy no hay diferencia. Pero en esa cultura la gente cuando iba a emborracharse, la gente cuando iba a pecar, la gente cuando iba a cometer un crimen, lo hacía de noche. Y al cometer todas esas prácticas, ellos tenían vestiduras que correspondían a esas prácticas. Usted se ha encontrado un borracho, ¿a qué huele? ¿Qué huele la ropa del borracho? ¿Sí? O sea, ¿a qué huele la ropa del inmoral? ¿A qué huele la ropa del vicioso? ¿A qué huele? Esas eran las vestiduras. Y Pablo nos dice que como creyentes, ¿qué debemos hacer? Desechar las obras de las tinieblas. Haciendo una referencia, y lo va a usar en todo el pasaje, a vestiduras. Quiere decir que cuando yo llegué a Cristo, yo venía con unas vestiduras sucias, unas vestiduras hediondas. Es más, hay enfermedades que se relacionaban a la ropa en la antigüedad. Hoy casi no, porque el tipo de tela y la cantidad de ropa que nosotros podemos hoy conseguir no asocia mucho una enfermedad a una ropa. Pero habían infecciones que se pegaban a la ropa. ¿Te has leído la ley? Que la ley habla de la lepra en la ropa. Entonces las ropas en este contexto hablan del pecado que nosotros nos colocamos. Y Pablo dice que el cristiano, a la luz del tiempo que está viviendo, lo primero que debería hacer es despojarse de esas vestiduras. O sea, da la idea de alguien que se quita, que abandona, que renuncia a algo. En el libro de Confesiones de San Agustín, él llega y cuenta que cuando él llega a este pasaje, una luz traspasó su corazón. Y él dice que él entendió que las obras de las tinieblas eran sus antiguos vicios y la esclavitud que lo retenían. Y que Dios lo estaba llamando, dice él en su libro, a abandonarlas. Entonces en algún momento Agustín, que los que conocemos la biografía de él, venía de una vida de prostitución, de alcoholismo, de inmoralidad. Cuando él se encuentra a Cristo y comienza a buscar de Cristo, en algún momento Cristo le dice: quítese esas vestiduras sucias. Y él entiende que era el estilo de vida pecaminoso y contrario que él había practicado. Hermano, y el pasaje en el verso 13, si ustedes van conmigo, nos habla de 6 tipos de pecados que en últimas pueden ser un pequeño resumen de lo que son esas obras de tinieblas de las cuales debemos despojarnos. Dice ahí el 13: andemos como de día honestamente. Ahorita vamos a estudiar eso también, pero en este punto quiero resaltar lo que sería despojarnos de obras de las tinieblas. Dice ahí: no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Eso eran como las vestiduras en las que vivíamos en nuestro viejo hombre. Si usted pone a pensar glotonerías y borracheras, la palabra glotonería en el griego es orgías.
O sea, el tipo de parranda, el tipo de vida donde los hombres se entregan al exceso del alcohol y al exceso de la inmoralidad, incluyendo la comida. Los romanos eran expertos en eso, hermanos. Hacían fiestas repletas de comida y repletas de mujeres fáciles. Vivían en parranda. Entonces la idea de Pablo es: despojémonos de eso. Es que si antes veníamos con esas cosas, éramos borrachos, éramos parranderos, éramos mujeriegos, esos son como trapos sucios que necesitamos quitarnos. Pero no solo eso, porque eso es fácil identificarlos. Pablo también habla de lujuria y lascivia, deseos desordenados en el corazón, inmoralidad íntima, pensamientos impuros. Yo antes venía esclavo a la inmoralidad, esclavo a la morbosidad, venía practicando pecados sexuales de todo tipo, codicia de todo tipo. Y Pablo dice: esos son obras de las tinieblas o vestiduras sucias de las cuales debemos despojarnos. ¿Y qué más dice Pablo ahí? Dice: y contiendas y envidias. Hermanos, porque es que a veces nosotros ponemos como que esta vestidura es más sucia que la otra. Entonces diría alguno: no, yo no era borracho, yo no era parrandero. Pero tal vez era envidioso, tal vez es contencioso, también es murmurador. Todo eso son vestiduras sucias que hablan del viejo hombre, que hablan de los pecados que nos caracterizaban, que a la luz de la venida de Cristo, la reacción que Dios espera de nosotros es que nos despojemos. Hermanos, y como les decía, en esta parte de la carta la implicación es un imperativo. ¿Qué quiere decir? Son mandamientos. El cristiano, después de haber recibido tanta luz, tanta gracia, él no puede seguir en los mismos pecados. Él no puede seguir en la misma borrachera, en la misma lujuria, en la misma adicción, en la misma mentira, en la misma contienda, en la misma rivalidad. Esos son trapos sucios y ordinarios que necesitamos quitarnos. Y miren lo que dice R.C. Sproul. Y esto, hermanos, esto es bien para entenderlo. Ponga cuidado que esto es bien para entenderlo. Ninguno que se prepara para la boda de un rey va a ir vestido de harapos. ¿Sí entiende la frase del hermano? Si yo soy consciente que el Señor viene, que las bodas del Cordero se aproximan, que la gloria futura es inminente, yo no puedo llegar con trapos sucios. Yo me acuerdo que yo, cuando me fui a casar, hermano, yo tenía un amigo que él era indigente, vivía en la calle. Hermano, y él tenía una enfermedad que se le hacían unas llagas, hermano, y las llagas supuraban no solo sangre, sino que olía mortecino, hermano. Usted lo olía y era una cosa horrible. Yo le dije: yo quiero que esté en mis bodas. Y le dije a mi esposa: ¿será que lo podemos invitar? Una persona que yo evangelizaba, que hacíamos algún tipo de misericordia. Me dice mi esposa: él puede ir, pero no puede ir como él viste, ni puede ir como él huele. ¿Sabe qué hicimos, hermano? Lo bañamos, lo peluqueamos, le pusimos ropa nueva, porque él era para una boda. Eso tiene que hacer con nosotros Dios, porque a veces olemos a hediondo. Llega la hermana y comienza a hablar puro chisme, pura murmuración, puro conflicto. ¿A qué huele? A hediondo. Llega el hermano, problema con la lujuria, problema con la pornografía, problema con el internet. ¿A qué huele? A hediondo. ¿Qué hay que hacer? Si queremos que ese paciente o esa paciente pueda estar en las bodas del Cordero, necesitamos que se despoje de esas vestiduras. Porque no podemos llegar a semejante evento vistiendo harapos. ¿Cómo es? Dice una parábola el Señor Jesús: ¿cómo entraste aquí sin estar vestido? ¿Cómo entraste aquí en estos pecados, con esa falta de amor, con esa dureza de corazón, con esa amargura, con esa lujuria, con esa borrachera?
Entonces el mandamiento es que a despojarnos. Y en un sentido práctico, ¿qué sería despojarnos o desechar esas obras o esos trapos de inmundicia? Es lo que dice alguien, el acto de desechar no es el acto de disimular. Que usted viene acá y hace cara de santo, canta como santo y escucha como santo. Pero en su casa, en su trabajo y en su corazón no es santo. Desechar no es vivir hipócritamente. Desechar es reconocer en dónde estamos, confesarlo a Dios y tratarlo seriamente. Desechar es tomar todos los ingredientes del evangelio y aplicarlo a mi vida vergonzosa y pecaminosa. Y decía Nicolás Franchini, y es imposible desechar cuando yo lo quiero vivir de manera personal y aislada. Se necesita una comunidad como la iglesia, donde confesamos el pecado, donde tratamos el pecado y donde somos sinceros con nuestras luchas. Usted le dice a Dios, Dios, mire, este trapo huele a podrido, Señor, soy un chismoso, soy un incrédulo, no tengo amor. Soy indiferente, soy lujurioso, Señor, pero quiero quitar esto que me aprisiona, que me hace oler contrariamente al olor bendito de Cristo. Desechar es ser sinceros y tratar verdaderamente el pecado. No es moderarlo, como decía alguien, es desecharlo. Hermano, si es un acto diario, yo no sé si usted se da cuenta que usted lucha con el pecado diariamente, o si ya se acostumbró a oler hediondo. Porque eso pasa, hermano. Usted cuando se va a acercar, por ejemplo, a una persona que vive en indigencia o que cayó en adicción y cayó a la calle, la persona se acostumbra tanto al olor que no identifica lo que huele. ¿Usted no ha visto eso? Y hay gente que se acostumbró a oler así. Su vida pecado, su vida lujuria, su vida mentira, su vida engaño, y ese olor se le volvió tan natural que no lo puede desechar. Pero cuando el cristiano va caminando y dice, yo no tengo amor, yo no tengo paz, yo no tengo fe, yo no tengo esto, por el contrario me está inundando la incredulidad, me está inundando la lujuria, me está inundando la amargura, Señor, quítame esto. Ayúdame y toma de los medios de gracia como la oración, la lectura de la palabra, la consejería, y se despoja de eso. Él comienza a ser libre de eso. Decía alguien, incluye la renovación de la mente, la confesión y la oración, el perdón constante que trae la sangre del Cordero y el constante arrepentimiento y la obediencia a la luz que estamos recibiendo. Hermanos, necesitamos desechar, renunciar, exponer, quitarnos esa ropa. ¿Cómo estamos vestidos hoy? ¿Con qué estoy vestido? ¿Con Cristo o con el viejo hombre? Y yo aplaudo, hermanos. En estos días esto me llamó mucho la atención, porque en estos días tuve la experiencia de estar compartiendo con varios hombres, varios hermanos de varias edades, en varios contextos. Y mucho del deseo que yo veía de estos hermanos era decir, ya no quiero pecar más, hermano. Ya no quiero tener esto secreto, hermano. Ya no quiero seguir en esto, hermano. Ayúdeme, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Ese es el acto de desechar, el acto donde reconocemos por la obra del Espíritu de Dios que hay cosas en nosotros que no le agradan a Dios y que necesitan ser sacadas de nuestra vida. Pero no solo decirlo, eso implica un arrepentimiento, una consagración y un cambio constante que todos debemos vivir, hermanos. Yo lo necesito, usted lo necesita. No se acostumbre a vivir con esos trapos sucios. Quítese esos trapos sucios. Ahora, la siguiente instrucción no solo habla de quitar lo que ya traemos, sino ahí en el verso 14 se nos dice lo siguiente. Dice, sino vestidos del Señor Jesucristo, eso lo vamos a ver ahora,
y no proveáis para los deseos de la carne. No solo no es vestirnos o despojarnos de ese vestido, también es no proveer para la carne. ¿Qué significa? John Piper dice, no es un acto de negación de la voluntad, un acto dañino de la voluntad. No, es un acto de sabiduría espiritual. Significa que yo tengo una carne con deseos que por sabiduría y temor a Dios no alimento. ¿Qué significa no alimentar o no proveer? Bueno, alguien lo decía de manera sencilla. El cristiano nunca peca por sorpresa. El cristiano normalmente, consciente o inconscientemente, alimenta las oportunidades para pecar. Entonces a veces uno está en consejería y la persona dice, no hermano, yo no sé cómo me sucedió. Yo le digo, yo sí sé. Y alguno comienza a hacer preguntas y uno sí sabe. Porque nadie llega a un punto si no ha dado pasos. Entonces Pablo está diciendo que no solo no debemos vestirnos, sino no alimentar los deseos de nuestra carne. Y la Biblia enseña que además de no alimentarlos, debemos crucificarlos diariamente. Quiere decir que naturalmente yo voy a tener la tendencia, según los pecados que veíamos, a ser lujurioso. O naturalmente yo voy a tener la tendencia a ser contencioso. O naturalmente yo voy a tener la tendencia a dedicarme a algún tipo de vicio, placer. Entonces, como manera sabia o manera prudente, no solo me quito eso, sino que no alimento eso diariamente. John Owen decía, es no alimentar pensamientos, imaginaciones o situaciones que me lleven al pecado. Entonces, por ejemplo, yo no quiero tener problemas con la lujuria. Pero si usted se pone a ver fotos y más fotos y más fotos, se está alimentando su lujuria. Yo no quiero tener pleito con los hermanos, pero no le cuelga la chismosa. Yo no quiero tener problemas con el alcohol, pero no deja a sus amigos los borrachos. ¿Me está entendiendo la idea, hermano? Eso es muy práctico. Eso es muy práctico. Si yo soy un cristiano y quiero mantenerme puro, yo en mis redes sociales voy a silenciar, no quiero ver esto, no quiero ver esto. Y el algoritmo deja de mandarme eso. Yo no quiero andar en la vida que llevaba. Entonces si yo veo mis amigotes, hermano, yo me acuerdo cuando yo me convertí, yo veía a mis amigotes en la esquina y me iba 2 cuadras abajo. No iba a las tabernas donde antes iba, no iba al parque donde antes no la permanecíamos, y a las mujeres que conocía del mundo de lejos las veía y la evitaba. Porque yo me conozco mi carne. Conozco que comienzo a hablar con mi amigo y me dice, no, camine y nos tomamos una solo para charlar. Si un hermano a mí en este momento me está buscando conflicto, me está buscando contienda, me manda un mensaje feo al WhatsApp, ¿sabe qué hago yo? Lo borro. Para no tener la posibilidad de volverlo a leer y llenarme de amargura con él. Silencio esa voz y no alimento mi carne ahí. Lo perdono delante de Dios y eso queda ahí clausurado. Porque yo sé que a mi carne le gusta la contienda. Yo veo cristianos que amargados ya no pueden ni venir a una reunión, no soportan ver al otro por algo que le dijeron. No saben lidiar con la carne y a todas horas están como un enfermo tocándose la herida. Ay, me dijo, como un leproso tocándose la llaga. Nunca se va a levantar si sigue ahí tocando, si sigue proveyendo para la carne. Ya pasó, Dios lo permitió. Señor, permíteme perdonarme, permíteme olvidar y permíteme seguir allá. Yo voy para un lugar tan importante que no quiero quedar estacionado en estas situaciones. No provean para la carne, hermanos. Todo lo que es carne, todo lo que es pecado, hay que cortarle los suministros. Yo un día estaba en un tiempo de consejería con un hombre
Que él me decía, hermano, yo en esto me he guardado, en esto he tratado, en esto he tratado, en esto he tratado, hermano. Y me di cuenta que esa adicción que llevaba años que no podía superar con este pecado, al cortarle los suministros, ya me es difícil pecar. No que se vaya la tentación completamente, pero si el animal está seco, languidece de hambre y no tiene fuerzas, no tiene el mismo poder sobre nosotros. No proveamos para la carne. Richard Baxter decía, insistiendo en este pasaje, debemos evitar lugares, compañías, conversaciones, entretenimiento que sirva de combustible para el pecado. Es el joven, dice William McDonald, que va donde no debe ir, que le escribe a quien no le debe escribir, que se expone a situaciones que no debería ser expuesto. Es la persona que alimenta su mente con redes, con imágenes, con situaciones que lo van a hacer caer. Debemos antes, por el contrario, hermanos, establecer límites y respetar esos límites. Alejarnos. ¿Por qué, hermanos? Porque la santidad no sucede de la noche a la mañana. La santidad es un proceso de santificación que inevitablemente necesita un despojo y necesita un no proveer. Despojaos y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, y a veces uno viene tan lleno de carne que como que la carne le pide, ¿no? ¿No se ha dado cuenta? Usted quiere hablar con la chismosa, usted quiere responderle al contencioso, usted quiere... Pero hermanos, volvemos a lo mismo, esos son harapos, trajes sucios de los cuales necesitamos no solo despojarnos, sino no alimentarnos. Y ahora viene el mandamiento positivo, hermanos. Recuerden que yo le organicé el pasaje para que pudiéramos tratarlo de manera más para que podamos recordarlo y meditarlo en algunos puntos importantes. Sería la tercera parte del pasaje final. Ahora lo positivo. Por un lado, el cristiano tiene que despojarse de los trapos sucios y no alimentar la carne, pero también tiene algunas instrucciones positivas. Dice el verso 13, la primera. Vamos a ver 2 o 3 instrucciones positivas. Andemos como de día, no honestamente. Entonces, así como la idea de que el que está de noche es el que anda en pecado, ¿sí? Antiguamente, hoy en día está en el día, ¿no? Hoy en día me sorprende, hermano, que uno antes eso lo hacía a la madrugada, hoy se levanta a las 8 de la mañana y todavía siguen. Pero antiguamente el que quería pecar, pecaba de noche, ¿sí? Pero ya de día no, por la vergüenza, por el escarnio público. Entonces la idea de Pablo es que nosotros ahora debemos andar de día. ¿Y qué significa andar de día? Esto es importante, hermanos. Ustedes recuerdan cuando Jesús le dijeron, él estaba en una conversación, él le dijo, me es necesario hacer la obra del que me envió. Entre tanto el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y en el contexto de este pasaje, esa explicación de Jesús es muy interesante. Andar de día es aprovechar la oportunidad del día para hacer la obra que Dios nos encomendó. ¿Qué significa eso? Bueno, así como el mismo Señor, Él entendió que Él tenía un día y que debía andar en ese día aprovechando el tiempo antes de que viniera la noche, porque cuando viniera la noche Él ya no podía trabajar. Lo que nos está diciendo la palabra es que el día es la oportunidad que Dios nos da para nuestras responsabilidades. Yo no sé si usted se levanta, a mí me pasa eso. Yo cuando me levanto lo primero que pienso es qué tengo que hacer. No sé, no pensar eso, tengo que alistar, tengo que hacer esto, tengo que ir a esto, y tengo esto y tengo esto. Para mí el día es un sinónimo de trabajo, de responsabilidad, ¿sí? La noche es sinónimo de descanso. Pero el día, a menos que usted trabaje de noche, bueno, en ese caso cambiaría algo. Pero normalmente la gente trabaja de día. Entonces cuando Pablo dice que andemos de día,
quiere decir que nos apresuremos mientras tenemos la oportunidad de la vida para ocuparnos de las cosas que tenemos que hacer. El día habla de el trabajo, el deber que Dios me ha encomendado según sus facultades para que yo lo cumpla. Entonces, andar de día, hermanos, es andar responsablemente. Lo diferente de estar durmiendo. Imagínense el día y la persona durmiendo. Proverbios habla de eso, ¿no? Dice que el perezoso desea, pero nada alcanza. ¿Por qué? Porque le cuesta levantarse de la cama. Entonces, espiritualmente significa que el cristiano debe vivir entendiendo, hermanos, que cada día es una oportunidad para hacer la voluntad de Dios y cumplir sus deberes. Entonces no andemos en pecado de noche, sino andemos de día haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Hermanos, y cuando la Biblia usa la figura del día, no del mes, no del año, no del siglo, nos habla de la brevedad de nuestra vida. ¿Sabe? Cuando usted nació es como cuando amaneció. Su juventud son como los primeros días de la mañana. Su adultez es como el mediodía en todo su fulgor. Y su vejez va a ser como la tarde. Hermanos, algunos ya nos está acabando el día. Ya nos está acabando el día. Yo no sé si usted tiene la sensación de ya no tener la misma fuerza, la misma salud, la misma capacidad. Yo no sé si usted tiene la sensación de que su día, hay algunos que acá que están llenos de vida. Bueno, es que hay unos jóvenes que parece que fueran viejitos. Hermanos, que me toca trabajar y no puedo llegar temprano. Hermanos, que me toca hacer eso, parecen viejitos. ¿Ya? Como que le está acabando el día y no hicieron nada. Pero naturalmente, hermano, el día nos habla de la oportunidad de la vida. Y cuando Pablo dice andemos de día, nos está diciendo andemos responsablemente. Yo les contaba una vez, yo hablaba con un hermano que me decía, hermano, yo quisiera leer la Biblia, pero ya no veo. Yo quisiera ir a la reunión, pues ya no camino. El día es la oportunidad que estamos teniendo. Porque miren lo que dice ahí el mismo Señor, él decía en Juan, viene la noche que cuando usted quiere hacer, ya no puede. Ya no tiene fuerza, ya no tiene tiempo, se le pasó la oportunidad. Entonces hoy es el día, hoy es la oportunidad para buscar de Dios, para reconciliarnos con Cristo, para tratar nuestros pecados, para santificarnos, para poner nuestras manos en el arado y hacer la voluntad de Dios. ¿Quién sabe mañana? ¿Quién sabe mañana? Miren, hermanos, hoy estamos reunidos aquí, gloria al Señor. ¿Quién sabe en una semana? Hoy puedo salir con mis hermanos, acompañarlos a un evangelismo. ¿Quién sabe mañana? Hoy puedo recibir a mis hermanos en mi casa, aconsejarlos, discipularlos. ¿Quién sabe en un año? Ve que yo estaba hablando con un hermano aquí. Me decía, hermano, yo tenía en el instituto yo tenía una profesora linda. Se iba a ir de misionera. Y antes de irse misionera, joven, le dio un derrame. No pudo volver a escribir, no pudo volver a hablar, no pudo hacer nada. De un día para otro. De un día para otro. Estaba viendo en estos días la noticia de un boxeador, joven, 20 y algo años, le dieron un puño, quedó como un vegetal. Estos días murió. Vamos, uno cree que la vida la tiene comprada. ¿Usted cree que no? El próximo, no, en 2 años, hermano, en 2 años. Hay cosas que Dios le está llamando a usted a hacer hoy. Hay responsabilidades que el Señor está poniendo hoy sobre usted. Hay personas que Dios le está encomendando hoy a usted. Hay tareas que son solo para usted y para nadie más. Hay dones que se le dieron solo a usted y a nadie más. Hay puertas que se le han abierto a usted y a nadie más. Pero el diablo va a decirle, no, déjelo para mañana.
Arrepiéntase mañana. Sirva. ¿Para qué pierde tiempo? Hermano, a mí me ha dado impresión estos días en el gimnasio, en las tiendas, en todo lado, la gente reflexionando de lo corta que es la vida, con un sentimiento de temor. Y yo pensaba, el cristiano debería vivir así siempre. Señor, el tiempo es corto, tu venida está cerca, ayúdame a ser responsable hoy. Hermano, que si Dios quisiera que se cayera esto con nosotros, pudiéramos decir, Señor, lo que tenía que hacer, lo hice. Dios no le va a pedir más, ni lo que otros tenían que hacer, pero lo que usted tenía que hacer, eso sí se lo va a pedir. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con esto que te di? ¿Qué hiciste con estas oportunidades? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con tu familia? ¿Qué hiciste con este don, con este ministerio, con este trabajo? ¿Qué hiciste? Decía J.C. Ryle, en la tumba no hay arrepentimiento. En los velorios no hay segundas oportunidades. Lo que hicimos, lo hicimos ahora. Andemos de día, hermano. Andemos de día. Y mire esta siguiente frase, hermanos. Andemos como de día, honestamente. El día también, la noche da para que usted haga de todo y la gente no se dé cuenta, ¿cierto? Pero el día habla de lo público. Entonces Pablo dice, andemos de día honestamente, dándole la idea de que el cristiano debe vivir una vida pública delante de Dios y delante de los hombres con integridad. El cristiano, de alguna manera, hermanos, cuando se le dice honestamente, se le está diciendo que el cristiano no debería tener secretos, cosas ocultas, cosas que contradigan su testimonio. Hermano, y como lo decíamos, no es que seamos perfectos, porque ninguno de nosotros es perfecto, ni ha alcanzado la perfección. Pero cuando dice que seamos honestos, es aún con nuestras debilidades, aún contra nuestras luchas, aún con aquello que es vergonzoso. ¿Qué sería lo contrario a honesto o íntegro? Andar de día. Sería andar de manera hipócrita. Que usted se pone una máscara donde todo está bien, pero su vida no está bien. Su fe no está bien, su corazón no está bien, su moral no está bien. Hermanos, si aquí yo me ponía a mirarlos en la cena, todos nos vemos tan lindos, ¿no? Tan santos, tan puros. Pero la idea de Pablo es que eso que se ve acá se debería ver en la casa, en la familia, en el trabajo, en las relaciones. ¿Qué más sería lo contrario a un hipócrita? Un doble cara. Que a unos se les presenta de una manera y a otros de otra manera. ¿Qué sería lo contrario a honestamente? Un solapado. ¿Has visto una persona solapada? Sí, hermanito. Pero es bien iracundo. No, sí, hermanito. Y es bien lujurioso. Parece que no rompe un plato. Pero cuando usted habla con la esposa, cuando usted habla con la familia, cuando usted habla con los compañeros, si le conociera la boca al hermano. Hermanos, eso es contrario al llamado que estamos teniendo. Nosotros deberíamos ser uno acá y afuera. Deberíamos andar honestamente. ¿Y cómo es la mejor manera de andar honestamente? Eso tiene que ver con los siguientes puntos positivos, especialmente este. Dice el 14, dice, sino vestidos del Señor Jesucristo. Miren la metáfora es despójense y vístanse. Despójense de lo viejo y vístanse de ¿quién? Del nuevo. Hermanos, si ese vestirse no es solo andar diciendo, no, es que yo soy cristiano. Es mucho más que ponerse el título, la placa o poner el versículo en el carro o andar con la Biblia. ¿Qué significa vestidos de Cristo?
Bueno, la ropa es lo que cubre un hombre. Y en sí, hermanos, nosotros naturalmente somos débiles. Nosotros naturalmente somos vergonzosos. Naturalmente hay muchas cosas en nosotros que son desagradables. ¿Sí? Yo lo veo a ustedes me ven a mí con corbata, con camisa, un pantalón. Pero si yo me quito la corbata y la camisa, no va a ser tan bonito. Naturalmente, nosotros no somos agradables, hermanos. Pero hay cosas que Dios nos dio como la vestimenta para cubrir nuestra desnudez. Y en Cristo, Dios nos dio unas vestiduras de gala, gloriosas, para que mi vergüenza no sea vista y para que yo sea ¿qué? Cubierto. ¿Usted está entendiendo la figura? Entonces, cuando el Señor dice que nos vistamos de Cristo, miren lo que dice John Flower, un puritano del pasado. Él decía: nadie sale a la casa de la casa desnudo. De la misma manera, el cristiano no ha de salir sin vestirse de Cristo por la mañana. Lutero decía lo siguiente, miren lo que decía Lutero. ¿Qué significa vestirse de Cristo en términos prácticos con el Evangelio? Él decía: estar vestido de Cristo en el sentido del Evangelio no es vestirse de ley o de obras, sino es vestirse de un inestimable atuendo de perdón, justicia, paz del Espíritu Santo. Yo en estos días hablaba con un cristiano. Hermanos, que me veo tan débil, me veo tan sucio, me veo tan desagradable. Yo le decía: hermano, en un sentido, eso es lo que usted es. Pero el Evangelio nos dice que Dios puede vestirnos de algo santo y puro. Vístase del perdón, vístase de la reconciliación y vístase de la justicia de Cristo. Entonces, vestirse, escúcheme bien esto, hermano. Vestirse en términos prácticos es entender todo lo que Dios me dio de Cristo y aplicarlo a mi vida. Entonces, aunque yo hice esto en el pasado, yo me he vestido con el perdón que me otorga las vestiduras de la justicia de Cristo. Yo me he visto como hijo de Dios santo, porque el que me está vistiendo es Cristo, que es santo. Y ya no dejo que mi conciencia me acuse ni que el diablo me acuse, porque Dios ya me quitó las vestiduras y ahora me puso un atuendo celestial real. Entonces, vestirse es recordarse el Evangelio. Es que, hermanos, no estamos acá porque somos buenos, ¿cierto? No estamos acá porque hubiera una justicia propia en nosotros. Estamos acá porque Dios nos ha cubierto con las vestiduras del sacrificio del Cordero del Hijo de Dios. Entonces, hermano, no es que usted no peque, sí, hermano, todos luchamos con el pecado, pero diariamente yo confieso mi pecado y me digo: Señor, gracias porque tú me vestiste de perdón, tú me vestiste de reconciliación, tú me hiciste tu hijo, Señor, tú me diste tu mente, ahora tengo tu Espíritu Santo. Ahora lo bueno, lo justo, lo agradable está en mí por Cristo. Yo me coloco eso. Entonces, hermanos, vestirse habla de un sentido práctico, de tomar todo lo que es de Cristo y aplicarlo a nuestra vergüenza y desnudez. Pero no solo eso, también habla un asunto de rendición. ¿Qué significa eso? Señor, decía Martin Lloyd-Jones, hoy entrego mi mente, mi vida a tu Hijo Jesús. No quiero enfrentar las situaciones en mí, sino en Cristo. Revísteme de su mente, lléname de tu pureza, dame de tu santidad. Quiero tu humildad, quiero tu sobriedad, quiero tu justicia. Yo no quiero salir a enfrentar este mundo en mí. ¿Usted sale así para el trabajo, hermano? ¿Usted cumple sus deberes en el hogar así? ¿Usted sale al ministerio así, hermano? ¿O salimos con esa ira natural? Hermanos, la vestidura habla de lo que la gente ve. La gente ve la humildad de Cristo en su vida. La gente ve la santidad de Cristo en su vida. La gente ve el amor de Cristo en su vida. Entonces,
Entonces, si no lo ve, es porque no lo estamos, ¿qué? Colocando. Y también cuando usted ve a un cristiano, usted dice, oiga, este hermano ama. ¿Sabe que eso no es del hermano? Esos son vestiduras que él se ha colocado. Este hermano es humilde. No, la humildad no le pertenece a él. Es un atuendo que Cristo le concedió. Este hermano es santo. Él no es santo. Es una santidad que Dios le ha colocado en Cristo. Pero nos vestimos. Hermanos, que uno a veces, hay gente que cuando va a salir a trabajar o cuando se levanta a hacer sus deberes en el día, dura 2 horas alistándose. ¿Por qué llega tarde la reunión? No, es que hermanito, si usted supiera que fulana, eso se demora en el espejo. O fulano dura en el baño. Hermano, y en lo natural somos tan cuidadosos como nuestra vestimenta, pero no lo somos en lo espiritual. En lo espiritual a veces salimos con harapos, si nos vestimos. En lo espiritual, no sé, Señor, yo hoy voy para la oficina y tú sabes la cantidad de mujeres que hay allá. Vísteme de tu pureza, Señor. Señor, yo voy para la reunión de la iglesia, del trabajo que estamos haciendo y tú sabes lo conflictivos que somos, Señor. Vísteme de humildad, Señor. Señor, yo estoy pasando esto con mi esposa, Señor, y tengo que hablar con ella. Vísteme de amor. ¿Usted se viste de eso, hermano? Señor, usted sabe que estamos enfrentando unos tiempos difíciles, Señor. La economía, estas situaciones. Vísteme de fe, Señor. Señor, tú sabes que yo lucho con la prosperidad del otro, Señor. Vísteme de contentamiento, Señor. ¿Se viste usted de Cristo, hermanos? Y eso es no se me duerma. Por amor a Dios, no se me duerma. Esto es un asunto, hermanos, diario. Esto no es solo un asunto de escuchar algo bonito. Esto es un asunto que implica nuestra oración, nuestro andar, nuestro pensar. Qué lindo que dijeran en nuestra casa, en nuestro trabajo, las personas, oiga, ¿cómo te estás pareciendo a Cristo? Ese amor no es tuyo. Esa humildad no es tuya. Esa tranquilidad, esa sobriedad no es tuya. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está cambiando en su vida? Hermanos, cuando alguien se viste de Cristo, no hay lugar para las ropas podridas del pecado. Y el último aspecto de este vestirnos, verso 12, al final dice: y vistámonos. Es que este pasaje, yo les dije, hermanos, estos pasajes que son finales tienen mucha riqueza. Pero ve lo que dice acá al final. Y vistámonos las armas de la luz. Voy a pedirle a los hermanos que si pueden prender un poquito los ventiladores, que aquí está haciendo un poquito calor. Hermanos, si me ayudan a prender, a ver si despertamos a algunos que están. Que esto que vamos a decir es importante y quiero que lo tengan despiertos. Dice ahí, hermanos, vistámonos las armas de la luz. Hermanos, en cuanto a la vestimenta, cuando se habla del mundo, son como harapos. Pero mire lo interesante que dice Pablo, que las vestiduras de Cristo o de luz son armas. Armas. ¿Qué significa eso, hermanos? Que el cristiano que está en la noche, él tiene que vestirse del día, pero él no tiene que vestirse de cualquier manera. Él tiene que vestirse para una guerra. Y eso es bien importante, hermanos, porque en la medida que entendemos que el Señor viene, vamos a entender que el conflicto espiritual es mayor. Yo no sé si usted tiene esa sensación. Entre cada vez más se acerca al Señor, más difícil es orar, más difícil es santificarse, más difícil es tratar con el pecado, porque el mundo como que va cada vez en una locura mayor. Antes, miren lo que decían unos hermanos. Ayer me decían, hermanos, los jóvenes no van a reunión porque se van a jugar fútbol antes. Y yo les decía, ¿sabe qué, hermano? Nosotros cuando éramos jóvenes jugábamos 4 de la mañana, salíamos a evangelizar y después íbamos a reunión de jóvenes.
¿Por qué la apatía de esta generación? Porque el mundo y las circunstancias son tan densas que hacer lo bueno solo es para cristianos que se armen diariamente para la guerra. Antes usted invitaba a una reunión de oración, la gente llegaba, hermanos. A un ayuno la gente llegaba. Antes usted quería que los hermanos se prepararan, la gente se disponía. Cada vez es más difícil. Cada vez es más contrario. ¿Por qué, hermanos? Porque hay una guerra. Bueno, yo le voy a decir algo. Si usted es papá, antes criar hijos era diferente. Hoy hay niños que a los 8 años ya son pervertidos, hermanos. Hay niños que a los 13 años ya cargan un cuchillo en la maleta y van hacia el colegio. O hay niñas que a los 12 años quedan embarazadas. Porque el tiempo que vivíamos antes no es el mismo ahora. ¿Sí? Hoy usted va a aconsejar y no es la consejería que usted daba antes. No tengo temor, hoy en día la gente quiere suicidar. Hoy la depresión es una cosa terrible, hermano. Hoy usted va a hablar con una persona, fácilmente ha tenido 10, 15, 20 parejas sexuales. Entre homosexualismo, de todo eso. Hoy en día, hermano, hoy en día el pecado es diferente. Entonces, si el tiempo es malo, no podemos estar desvestidos en una guerra. ¿Necesitamos qué? Armas. Usted, para criar a esos jóvenes, necesita armas. Si usted no lo hace, usted va a ver cómo el mundo se los traga. Sin misericordia, hermanos. Usted quiere cultivar un buen matrimonio, usted necesita armas. Usted quiere servir en la iglesia, usted necesita armas, porque si no, viene y se lo tragan las circunstancias. Y sale llorando y quejándose que todo el mundo le hizo daño. Pero el asunto fue que usted fue a la guerra sin armas, sin santidad, sin pureza, sin fe, sin esperanza, y el diablo se lo tragó en las circunstancias. Entonces no solo debemos vestirnos de Cristo, sino debemos vestirnos de las armas de la luz. De las armas de la luz. Porque los tiempos que vivimos son difíciles. Lutero decía lo siguiente: el diablo es un maestro en el arte de la guerra y posee un reino poderoso en este mundo. Si intentas luchar con él con tu propia sabiduría, con tu propia justicia o con tu propia voluntad, te destruirá. Salga al mundo sin orar y el mundo se lo traga. Salga al mundo sin santificarse con la palabra y el mundo lo engaña. Salga al mundo sin fe y el mundo lo deprime. El mundo acaba con los mejores en su propia justicia, pero el mundo no puede con aquellos que se visten con la armadura de Dios. No podemos ir a la guerra desnudos, hermanos. No podemos ir a la guerra. Hermanos, salga a evangelizar sin haber orado, a ver cómo le va ese día. Necesitamos armas de luz. ¿Cuáles son esas armas de luz? Dice John Frowell: la fe que apaga los dardos de fuego. Hermano, salga sin haber leído la palabra y sin haber fortalecido su fe. Comienza a ver noticias, a ver cómo queda su corazón. Que no debería abrir el celular sin antes armarse. Decía de él: el amor que mantiene el corazón ardiendo por Dios. Esa es otra arma. Salga a este mundo sin amor por Dios y verá que el comprar un apartamento, el comprar un carro, el comprar un reloj, se le vuelve el amor de su corazón. El verse los pechos así, la cola así, se le vuelve su ídolo, mi hermana.
La esperanza, el arma que sostiene nuestra cabeza en el día de la prueba. Hermanos, las cosas de Dios son armas de luz para este mundo. Para este mundo. Entonces no salgamos al trabajo, a la vida, al servicio, sin habernos puesto las armaduras que Dios nos ha dado. Hermanos, nosotros cantábamos una canción y yo quisiera que la cantemos otra vez para terminar, que dice que el tiempo se acerca, hermanos, y que de acuerdo a eso que está sucediendo, hermanos, debemos vivir como hijos de Dios. Pero ¿y los hijos de Dios qué hacen? Se despojan, no alimentan la carne y se visten de Cristo y se visten de las armas de Dios. Que estos tiempos, hermanos, y que su palabra, mi propósito, ¿sabe qué? No solo físicamente, aunque también ese es mi propósito. Es que yo quiero decirles algo a los que se duermen. Yo no predico para que usted se duerma. Si le da mucho sueño, no vuelva. Si le da mucho sueño, no vuelva. Quédese en su cama. Pero aquí nos enseñamos, nos exhortamos para despertarnos, para vivir como Dios quiere que vivamos. Y mi propósito es que esta palabra lo haya despertado, hermano, y lo haga consciente de su responsabilidad delante de Dios. Hermanos, estamos en guerra, estamos en tiempos difíciles. Preparémonos para la venida del Señor Jesucristo. Y hasta la alarma nos sonó para que nos despertemos. Vamos a orar, hermano, vamos a ponernos en pie. Y vamos a cantar esta canción, hermano, pero vamos a cantarla orándola, meditándola. Yo quisiera decirle a usted, hermano, si hay cosas en su vida de las que usted necesita despojarse, no deje que pase una semana, no deje que pase un mes, no deje que pase el día de hoy. Dígale al Señor, busque a alguien con quien hablar, pero no siga viviendo una vida hipócritamente. Vistámonos de Cristo, hermanos, de su gracia, porque sin Él, hermanos, ciertamente no vamos a poder soportar los días que vienen. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que tu palabra es como esa agua fría que nos despierta, Señor, como esa agua que nos saca de nuestra somnolencia, Señor. Señor, yo quiero pedirte,